mecanismo de inmunidad muy fuerte, o sea, muy bueno, y reaccionó el cuerpo muy rápido y prácticamente no tuvo sintomatología de nada, o porque vos le pasaste esos anticuerpos. Esa es la inmunidad de rebaño. Al taparnos nosotros con tapabocas, que evitaron que hubiera inmunidad de rebaño. Y de hecho, o sea, prácticamente para ellos ya eso existe, o sea, cuando ha existido toda la vida, porque no todos nos hemos enfermado cuando hay una época de vómito de diarrea o cuando hay una época de gripe, de tantos virus que hay de la gripe que ahora mágicamente desaparecieron todos, ahora todo es el COVID y no hay otros virus, o sea, yo no sé cómo mágicamente desaparecieron cantidades de virus que producen síntomas de gripe o neumonías, o sea, el punto es ese, o sea, ellos evitaron eso, ¿para qué? Para tener que poner una vacuna. Pero hay un montón de cosas que uno te pones vacuna, o sea, porque uno no solo le da una gripe por influenza, hay montones de virus respiratorios y no todos te dan, o sea, y puede haber gente enferma a tu alrededor. Yo, digamos, trabajo en un hospital, o sea, yo tengo años, yo no me pongo la influenza, nunca me la puse, gracias a Dios. Yo trabajo en hospital, a mí nunca no me acuerdo cuándo he tenido una gripe, o sea, hace cuánto, o sea, son años de años, y yo he estado con gente que me estornuda en la cara, que me ha tosido en la cara, que vienen súper enfermos, o sea, con una gripe terrible, y a mí, o sea, la gente, bueno, porque no se tapa ni la boca, te tosen en la cara y te estornuda, y yo no me enfermo. O sea, entonces, o sea, ya la inmunidad de uno se vuelve súper fuerte, o sea, ¿verdad? O sea, porque ha estado en contacto con un montón de cosas, o sea, y eso es la inmunidad del rebaño. O sea, ellos lo que hicieron fue quitar eso como algo que hay o que existe y que siempre ha existido. Y ahora, ¿qué pasa si vos te vacunas contra la viruela? O sea, ¿por qué no tienes por qué tener miedo? O sea, si ya vos estás vacunado contra la viruela, no te puede dar viruela. O sea, es porque crea los anticuerpos. Y ya, digamos, si puede, o sea, puede ser que estés en contacto, ya de una vez el cuerpo lo reconoce, lo ataca y lo mata. O sea, no deja ni siquiera que se replique a tal punto que empiece a crear síntomas. Entonces ahí es cuando, o sea, uno exactamente se pregunta, o sea, si usted está vacunado, ¿por qué sigue con tapabocas? O sea, Entonces, eso. para que yo me aclare, entonces Ujú. han conseguido poner una dictadura mundial con la búsqueda incansable de hacer una guerra contra un bicho imaginario, invisible, Que no ha sido indestructible, aislado. que Ujú. no ha sido aislado, que es invisible, que soporta el frío, Purificado. la calor, que sobrevive en el metal 24 horas, 48 horas. Es un virus que vive, ¿no? Porque yo tenía entendido en las clases de biología que los virus no estaban vivos, ¿no? Pues No, este no No, son. los virus no pueden vivir si no tienen, o sea, es como un parásito, o sea, si no pueden vivir fuera del cuerpo humano, o sea, pueden mantenerse un rato, pero un rato, no las horas que ellos dicen, porque bueno, el el virus gamusino, ocupa, claro. Y perdón. además, no, no, pero que además es un virus que verifica el darwinismo totalmente, ¿no? Porque como que muta cada semana, ¿no? Entonces, Ujú. es mutante. Además, la teoría de la mutación está ya totalmente confirmada, ¿no? Además, también tiene el poder de la curva, ¿no? Es capaz de doblar una esquina con la curva, ¿no? Y yo, por refrescar un poquito el debate, ¿no? Eh, con este rollo, como cuando Calígula mandó a su ejército pelearse contra las olas del mar, porque engañó a la ciudad de Roma, salió con el ejército a decir que iba a ser una guerra y los llevó a una playa y les dijo que pelearan contra las olas del mar, ¿no? Entonces, aquí las sirenas empiezan a sonar, ¿no? En realidad, en los hospitales suceden cosas, ¿no? Y se están viviendo cosas, pero ¿cuánto de real tiene lo que está pasando? Porque yo, cuando comencé a debatir con los compañeros, yo ya tenía mi idea, y mi idea es de que todo se estaba haciendo con magia negra y de que el virus ni existe ni leñe, que no hay nada de nada de nada.
pero como tengo la mente abierta y muchas veces me pongo en el rol de un moderador, pues algo que lo que he practicado mucho es la tolerancia y el escuchar a todas las teorías. Y en el fondo, en estos meses, pues me ha venido un flujo de información muy grande y he podido atender el tema del grafeno, el tema de las radiaciones, el tema también de las propias vibraciones del planeta Tierra. Y, y en todo eso me he hecho mi cacao y he ido entendiendo la realidad porque cada uno la interpreta a su manera, pero sobre todo lo que es bonito es interpretarla, ¿no? Os paso la palabra. Bueno, un poquitico, Manuel, alguien quiero agregar algo, o sea, con respecto a lo que dijo Natacha. O sea, realmente mi campo no es la medicina, pero tengo conceptos básicos de biología. Y es que, o sea, o sea, si lo que decía Natacha es inmunidad de manada o de rebaño, ¿cómo es que se dice correctamente? De rebaño. De De rebaño, inmunidad. rebaño. Ah, bueno, listo. O sea, si yo de curioso, aunque mi área es más que toda la informática y la tecnología, porque no, mi área no es, pero yo digo, bueno, vamos a investigar. Y está la inmunidad del rebaño, y o sea, y está esto, y me coloco a ver libros de historia, y me coloco a ver pandemias que han pasado antes, o sea, y todo lo que han hecho, y yo digo, aquí se está oyendo algo que es histórico, tiene un contexto antropológico y biológico. ¿Sí me entiendes? O sea, es como te dijera, no, Claro. el pasto es verde. Yo alguna vez alcancé a escuchar una sátira, cómo van las cosas, en Gmail, entre los comentarios de YouTube. Un día nos va a tocar pelear por decir que el pasto es verde. Porque, o sea, lo que es evidenciado a través de la historia, antropología, biología, medicina, que ya viene, o sea, de los años, llega un momento, un virus que no se sabe de dónde salió, porque la otra es esa. Yo me coloqué a ver una película que supuestamente los mismos virus antes de que llegara el este. Y qué casualidad, o sea, y no sé cómo, o sea, no es que no soy biólogo, pero es que tampoco me cabe en la cabeza, viendo lo poco de biología, que supuestamente la pandemia se dio en la película porque un murciélago cogió y defecó en la comida de un cerdo y ahí mutó el virus. Y o sea, yo digo, bueno, no sé de biología, por eso le hago la pregunta a Natacha, ¿eso es posible? Y qué casualidad que dicen que China, o sea, estamos hablando que los chinos, o sea, han comido animales extraños desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, y mágicamente mutó un murciélago. Y primero, o sea, y lo peor es que sacan varias versiones, ¿no? Que primero fue un calamar y al último murciélago. Y yo digo, pero es que no soy biólogo, pero estoy hablando con los que saben, con los biólogos, desde un contexto biológico. Es como, o sea, como, bueno, yo trabajo en la parte de ingeniería en sistemas y a mí me vienen a decir esto y, o sea, y yo tampoco o sea, por trabajar en la parte de ingeniería en sistemas puedo aplastar a una persona, pero si la persona coge y me habla con argumentos claros y todo, y yo le digo, no, si esto sí puede ser o no puede ser. Y lo que Ismael hablaba de las radiofrecuencias, ¿por qué nos hablan del virus? Y ya me entro en mi área, ¿por qué nos hablan del virus? ¿Y por qué no nos dicen que las radiofrecuencias son malas? ¿Por qué no nos dicen que el 5G? Mire, o sea, hagan este experimento. Resulta que hay una cosa que, o sea, que es la red Wi-Fi. La red Wi-Fi está dividido en una red de bajo alcance y de corto alcance. Espérate a ver si son 4 gigahertz y me parece 2.5. Resulta que esas radiofrecuencias que usted no las ve son tan nocivas para el ser humano que resulta que, o sea, si está en la red de 2.5 o 4 o 5G, más o menos, pero estamos hablando de Wi-Fi, prende un horno microondas hay veces se puede caer la señal. ¿Por qué? Porque están en la misma frecuencia, en la misma sintonía. Entonces el Wi-Fi, que está siempre, es tan nocivo o igual que el mismo horno microondas. La única diferencia es que el horno microondas está encapsulado y no nos hablan de eso. No nos hablan que el 5G, o sea, coge prácticamente el cuerpo humano y o sea, prácticamente entre comillas, lo Lo achicharra, fríen. lo fríe, Ujú. porque es que, o sea, es tanta la intensidad que incluso los animales, o sea, no hablan de por qué los animales o sea, se extravían, porque es que las radiofrecuencias son muy altas.
y no se nos habla de eso, no se nos habla que hay que comer bien, o sea, se nos habla, y lo que decía Ismael y también Natacha, o sea, que no, o sea, o sea, ya lo que es la lógica, es que estamos hablando de la lógica, o sea, yo sin ser ni médico ni biólogo me doy cuenta, y eso lo he visto, o sea, no, y Natacha me lo puede responder, una de las mayores pandemias no ha sido la influencia común que ha matado un resto de personas. Por favor, confírmame eso, o estoy equivocado. O sea, si Sí, estoy o sea, ha equivocado, pues. matado más personas que lo que ha matado realmente el COVID. O sea, no ha Y, llegado y, ni siquiera a alcanzar a la influenza de todos los años. Ujú. o sea, y se nos oye esas cosas. Se nos oye, o sea, que colocar unas antenas 5G o 4G incluso pueden tener, o sea, daños para el ser humano. O sea, si relativamente, es que, o sea, cuando Tesla habla y es muy sabio eso, quieres entender el universo se divide. O sea, energía, vibración y frecuencia. Creemos que la frecuencia es algo por allá. No, la frecuencia, o sea, es todo lo que irradia. El Wi-Fi, yo personalmente, cuando me acuesto a dormir, apago el Wi-Fi. Yo no dejo Wi-Fi, porque ese Wi-Fi a lo último te puede dañar, o sea, la salud. Y esas son cosas que, o sea, que se obvían las enfermedades comunes. Por lo menos en mi país, se obvia una cosa que es una gravedad para la salud, que es el dengue. Hay un animalito que es un zancudo y el dengue, y más de una persona ha enfermado de eso, pero no. El COVID, como decía Natacha, milagrosamente desplazó a todas las enfermedades. Desplazó al dengue, desplazó a la influenza, desplazó a todos. Todo el mundo habla de COVID. Cuando yo cojo, y en el caso que, o sea, que también lo felicito a Natacha, Ismael, a JP y a Vicky, porque, o sea, hablan con argumentos y son muy pacientes a la hora de argumentar. Pero yo también, o sea, en el caso como decía Manuel, hablo con argumentación, no con mi argumentación, sino con la argumentación que ellos cogen y dicen. Y yo como lo colocaba en los estados de WhatsApp, ¿qué pasó con las dos demás enfermedades? ¿Se desaparecieron? ¿Se fueron de vacaciones? O sea, ¿qué pasó? Y o sea, lo más tremendo es que uno hay veces debate con las personas y hay un postulado, no sé, de psicología que dice que es, o sea, que las personas se niegan a aceptar la realidad, o sea, se niegan como a aceptar. Saben que en su corazón eso es, pero en su mente, no, saben que en su mente, saben que, como, o sea, saben que, como que saben que, o sea, que la razón está, pero no la quieren aceptar. Es como, casi como vivir en una jaula de oro. Y el problema es que, o sea, van a llegar un día y como ni Dios quiera, ¿no? Pero esperemos que no pasó. Pero en el tiempo, o sea, que estaba la Segunda Guerra Mundial y estaba la Gestapo y todo eso, y estaba todo eso, todo ese resto de gente, resulta que ellos comenzaron a buscar a los judíos, ¿no? Después a los judíos filósofos y después un resto de gente. La gente que estaba alrededor no hizo nada por miedo, aceptaba la imposición que se daba en ese tiempo. Pero ¿qué fue lo que pasó? La Gestapo y todo eso ya no comenzaban a buscar a judíos, sino que comenzaron a buscar a otra gente. Entonces la gente, o sea, la gente cree que por no decir nada, por aceptar el Estado impuesto y por estas cosas no van a venir por ello. No. O sea, es la realidad. Y de todas maneras, otra cosa, ya hablando de la vibración y todo eso, y yo como le decía a más de una persona, es que estoy hablando con la lógica, por Dios. O sea, ¿no será que también todo ese miedo que te dan en la televisión, todo ese miedo y todo ese temor, o sea, llegue a afectar tu aparato inmunológico? Pregunto. Ya quien quiera hablar puede hablar. Qué pena. Evidentemente, sí, sí. Influye totalmente. El miedo te hace bajar las defensas, la vibración y te provoca enfermedades. El cubrebocas, el morrión, como lo llamo yo, también, evidentemente, si tus propios gases que tienes que liberar, que no los quiere el cuerpo, te los retienes, te hace enfermar y bajar las defensas. O sea, está todo estudiado para que la gente baje defensas y una vez vacunados, pues empiecen con la cacería. Pero, ¿qué vamos a hacer?
Sí, yo con respecto a lo del murciélago y esa historia famosa, sí, que primero que dijeron que fue en un mercado o sea, El de, pangolín. sí, sí, que fue los peces, el calamar, no sé qué, ya después. O sea, para que un virus, o sea, que digamos solo, digamos, se enferma a un murciélago, pase a un humano, así literal, o sea, completamente es imposible. ¿Por qué? Porque no es el mismo ADN. Entonces, el virus no sobrevive en el cuerpo de nosotros, o sea, no se va a pasar porque no está adecuado para el ADN. ¿Cómo se logra, digamos, que un virus, o sea, que digamos, haga la cadena hasta llegar al humano y llegue a pasar a ser un virus que también afecte a los humanos? Tiene que ser un virus que es, o sea, realmente eso solo en laboratorio se puede hacer. ¿Por qué? Porque se hacen pruebas y no se hacen pruebas, el murciélago no. O sea, o sea, todo el mundo dice que lo que tenemos más en común es con el mono y el ADN, nosotros el 90 y pico% es más compatible con el del cerdo. O sea, es casi idéntico. Entonces, tienen que agarrar células, o sea, y eso es a nivel de laboratorio, no te estoy hablando de la naturaleza, ¿no? A nivel de laboratorio se tiene que hacer. O sea, el virus, o sea, empiezan a hacer pruebas con diferentes células de diferentes tejidos del cuerpo, no tiene que ser realmente sangre, pero puede ser cualquier tipo, pero normalmente lo hacen así y hacen cultivos y empiezan a probar, o sea, empiezan a inocularlo con el virus, digamos, pero tiene que ser de un animal que tenga un ADN más compatible, o sea, ya sea el mono y el más cercano que es el cerdo, al humano, aunque no nos guste, suena un poco feo, pero la verdad. Entonces empiezan a inocular, o sea, de la del cerdo que está infectado a, a, al, a las cajas de Petris, o sea, ¿verdad? Que son donde hacen los cultivos. Y en estas Petris, o sea, ahí ponen, o sea, empiezan a inocular células humanas. Al principio empiezan a morir, o sea, porque, o sea, tanto el virus como la célula se muere porque no son compatibles, ¿ya? Pero llega un punto en que, digamos, ya el virus se empieza a adecuar y empieza a mutar, pero eso tiene que ser, o sea, con ciertas técnicas de laboratorio, en diferente cultivo, con diferentes células, ir haciéndolo así. Y llega un punto en que puedes lograr que ese virus que solo afectábamos al cerdo o al mono, empiece a afectar a las células humanas y sobreviva en la célula humana, porque digamos una cosa que lo afecta pero la mata, o sea, entonces el virus también se muere, no logra multiplicarse, no logra causar enfermedad. Entonces, cuando llega a un punto en que sí muta, hay que hacerlo a nivel de laboratorio. Y eso es algo que se sabe, bueno, más los microbiólogos, yo no soy microbióloga, pero se sabe, digamos, en medicina uno tiene que también estudiar microbiología, llevar un curso y todo igual, o sea, eso es algo que no es natural, o sea, es algo, es como con el cuento del famoso VIH, o sea, que dijeron que fue que en África, como que ahí, o sea, un hombre, perdón, se acostó con un mono, o sea, y que por eso se le pasó el VIH porque lo tenían los monos. O sea, es la historia más estúpida que yo he oído en la faz de la tierra. O sea, esa fue una y ahora viene la segunda que esta es peor. O sea, perdónenme por el vocabulario, pero es la verdad. O sea, que porque se cogió un mono, perdónenme, pero es que eso fue así. O sea, se le pasó el VIH a los humanos y ya después todo por eso fue ahí donde estuvo peor y después hasta ahora el VIH no hay vacuna, cosa que es mentira también. Y digamos, o sea, es algo impresionante. O sea, ¿por qué? ¿Y qué han hecho con el VIH? ¿Por qué lo mantienen? ¿Y por qué no hay vacuna? No han buscado una vacuna con algo que causa tanto estrago. Porque, o sea, sí hay vacuna, pero no se lo están dando a la población. ¿Por qué? Porque lo han hecho una enfermedad crónica, igual que Yo la propongo, diabetes, igual que la hipertensión. Entonces, ¿qué es? Ahí ganan plata, porque son medicamentos, medicamentos, medicamentos toda la vida, y ya ahora ves que los VIH no se mueren de una vez, o sea, viven hasta una edad casi normal, o digamos, digamos, no normal,
sino digamos de lo que se calcula que está en el promedio de vida de nosotros, casi llegan ahí, muchos llegan ahí, o sea, pero tomando cualquier cantidad de medicinas todos los días, o sea, ¿y cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? O sea, es una inversión increíble y ¿por qué no han curado el SIDA? O sea, ¿cómo es posible que viene desde hace cuánto? Estamos hablando 40 años aproximadamente y no hay vacuna. Y para este sí hubo vacuna en 6 meses. O sea, son cosas que ahí te preguntas mucho, pero no puede haber una transformación inmediata porque un murciélago cayó en no sé dónde y mutó. Eso no pasa. Eso naturalmente no pasa. Yo propongo una lluvia de ideas, de cosas como nosotros considerándonos a nosotros personas del pueblo, una lluvia de ideas de cosas que en donde nos hemos dado cuenta de que todo esto es una falacia, ¿no? Por ejemplo, la primera es de que la doctora Natasha nos está contando como claramente no existe la posibilidad de que un virus salte de especie, que eso es un principio en sí mismo de la asignatura de virología. ¿Eso es cierto así? ¿Se podría contar de esa manera así? Sí, exacto. Y también nos has contado de que para que un virus mute fuertemente, tiene que convertirse en un virus quimera, que lo que quiere decir es que esté forzado en el laboratorio. También, exacto. También. Yo quisiera comentar algo porque tengo informaciones nuevas de ayer. Ayer yo estuve hablando con la doctora Albarracín, estuvimos como una media hora charlando y después, casi por la noche, estuve hablando con un virólogo que es amigo mío y con un ingeniero, ¿vale? Porque todo va unido, sabéis que todo va unido por el tema también de las antenitas, ¿no? Entonces, vamos a ver, la doctora Albarracín hacía mucho hincapié con el tema del prión espiga. Yo me tomé la molestia hace 2 meses, porque yo estuve viviendo en Inglaterra casi 3 años, pedí toda la información a unos amigos de allí que me enviaran todo lo que había de dossier público y de entrevistas desde el año 84-85, cuando saltó el virus de las vacas locas, ¿vale? Yo me llegué a ver pues un mismo vídeo hasta 8 y 10 veces y pedí bastante información. Vamos a ver, hay cosas que no me cuadraban cuando comentaba la doctora Albarracín, que luego me corroboró el virólogo con el que estuve hablando y el ingeniero igualmente, ¿no? Vamos a ver, cuando se habla de la enfermedad de las vacas locas, que lo que llaman es el prión espiga tanto los ganaderos como los matarifes, y yo ya lo había dicho varias veces, salvo que comieses la carne o que hubieses intercambiado fluido con esos animales, pues yo qué sé, el matarife que a lo mejor no llevaba malla o no llevaba el guante o no tuviese una herida y hubiese ahí algún intercambio en ese momento por el animal o que lo hubieses comido, no te mueres. Es decir, allí los ganaderos que tenían ese ganado enfermo no murieron y estaban cerca, es decir, había una cercanía con el animal, no murieron, pero sí murieron los que ingerieron el alimento, ¿vale? Esta carne. Esto por un lado. Y te destroza evidentemente el cerebro. Por otro lado, llegó un momento que yo la dejé hablar a la doctora Albarracín, yo la dejé hablar, pero yo, haciéndome un poco la tonta, le comenté, pero lo que no entiendo, doctora, es que si el prión espiga pasa esto, ¿por qué cuentan en estos dossiers y en todas estas entrevistas que dieron esto que pasa? No me, o sea, no, yo para mí no me quedé muy conforme a lo que ella quiere decir. Si es verdad que no todos los virus se conforman de igual manera y como dice Natasha, evidentemente es un virus hecho en laboratorio, está modificado, por eso lo necesitan inocularlo como hicieron con lo de la gripe, ¿vale? Y en la vacuna de la gripe
fue lo que pusieron ahí fue algo que llegó a la mitocondria para hacer digamos, esa conexión con la primera ola, porque subieron las intensidades de las antenas, ¿vale? Eso es lo que se llaman el dichoso COVID. Eso nos lo aclaró además el ingeniero con el que estuvimos hablando, porque ellos llevan haciendo además bastantes pruebas. Por un lado, el ingeniero y el virólogo nos comentaron que no es así, simplemente que este prión parece ser bastante más agresivo y están teniendo casos donde cuando conviven vacunados con no vacunados, estoy diciendo que convivan, es decir, que estén en la misma casa de continuo, se contagian. No se contagian de la misma manera, es decir, el vacunado indudablemente lo va a pasar muy mal, sobre todo cuando llegue el invierno. El no vacunado tiene unos efectos más leves, pero persiste, no llega a curarse, pero persiste. Eso me lo han comentado varios médicos que están teniendo bastantes casos de esta misma similitud. No pasa nada cuando es el vacunado interactúa con el no vacunado en la calle o en una comida, digamos, de una manera puntual, ¿de acuerdo? Pero cuando conviven, sí, ese es el problema. Por otro lado, ¿qué nos están diciendo todos los médicos en general? Que tiene que haber una prevención para el sistema inmunológico. Es decir, el no vacunado tiene que estar desde ya subiendo continuamente su sistema inmunológico. El no vacunado que tiene además algún tipo de patología o algún tipo de enfermedad autoinmune o crónica debe estar desde ya tomándose pues vitamina C, CDS, MMS, invertimia, lo que sea, para que cuando llegue el invierno, vamos, el otoño, sobre todo el otoño, porque va a ser tremendo. Luego estuve hablando con una persona que no sé si por suerte o por desgracia, pues por el tema de mi marido, pues conozco bastantes militares y algunos a nivel bastante alto. Hay unos que, como están en desacuerdo con toda esta distopía y esta locura, se llega a una conclusión que no solamente 3 personas me han dicho a nivel militar, sino que a nivel civil me han coincidido con esta misma reflexión que me estaban haciendo hoy por la tarde. Esto tiene que pasar, esto sí o sí tiene que pasar. Parece ser que hay 4 fracciones, 3 fracciones que 2 están bastante unidas y son estas fracciones locas que nos están intentando llevar a este abismo. Hay una tercera que no sabe, porque ya sabemos que todo va por el tema de poder, porque el dinero ya sabemos que hay como que llegará un momento que ni siquiera va a tener valor, porque ya no es que se pongan con una máquina a hacer dinero, sino que llegará un momento que es que ya no va, no va a valer. Entonces, el tema es más de poder. Y luego está el que llaman la fracción del rubio. Yo me guardo ahí lo que yo pienso, porque creo que muchos ya lo sabéis lo que pienso de ese tema. Quizás sea el menos malo. Bueno, da igual, el tema es que lo que nos va a afectar a los no vacunados sobre todo va a ser que cuando llegue el otoño vamos a ver morir a muchísima gente nuestra, gente que queremos, muchísima gente porque están están aplaudiendo hasta con las orejas por ponerse ya. De hecho, Pfizer ya está pidiendo hasta una tercera dosis, ¿no? O sea, es demencial. Aparte de lo de los niños, Liberum está trabajando muchísimo y hay otras asociaciones. De hecho, la doctora Brandolin está en España todavía, ahora mismo. Estamos luchando por parar todo esto a la medida que podemos y estamos moviéndonos en todos los niveles. El tema es que hemos llegado a un nivel de deshumanización, y creo que ahí me entendéis lo que quiero decir cuando digo deshumanización, y que tiene que haber una conciencia general que ellos creen
que, claro, pero es que yo les decía, bueno, vosotros decís esto, pero ¿cuántas veces hemos dicho que cuando lleguen las vacunas o las mal llamadas vacunas, y cuando llegue que se haya vacunado no sé cuánta gente, y cuando llegue y siguen, no sé, pensando en las batuecas? Claro, me decía la doctora Albarracín por otro lado, es que va a ser tal desaguisado cuando lleguemos en octubre, noviembre, o sea, de aquí a la época más tranquila que se va a tener, por los datos que me han llegado, va a ser en agosto. Julio, quizás dentro de unos días tengamos fandango, como dicen ellos, ¿no? En muchos sentidos. Se va a parar. En agosto va a ser la época más tranquila y parte de septiembre, y luego de ahí para final de año, pues va a ser bastante duro, pero bastante, bastante duro. Yo sigo pensando y quiero creer, y de hecho yo he dejado, quitando hasta uno que yo llevo, que lo voy a cerrar, yo me he quitado de todos los grupos porque hay algo que me decíais vosotros, es medita, yo estoy meditando bastante, quiero creer que podemos hacer de alguna manera, podemos parar. Se habla, por favor, me gustaría que quedase en este chat, porque como esto que voy a decir no es algo que sea totalmente, que me hayan asegurado, no quiero provocar una alarma innecesaria, ¿vale? Está grabándose el chat, Vic. Está grabándose el chat. ¿Quiere que lo cierre, que cierre Sí, la por favor. grabación antes de Sí, decirlo? sí, porque aquí hay una información que es muy gorda y puede asustar a la gente. Cuando tú me digas, Manuel.